es. Miren, este es uno de los hombres que mejor conoce las finanzas de Honduras y la economía hondureña. ¿Cuántos años tiene de venir con misiones del Fondo Monetario, don Roberto? 3 años. 3 años, pero lo conoce bien. Evaluaciones cada trimestre. Sí, evaluaciones cada trimestre. Cada 3 meses vemos a don Roberto y su equipo en el aeropuerto de Toncontín. Y después de 10 días, con ese comunicado que emiten y los comentarios. Muy bien. Don Roberto, como nos conoce tanto, y ya escuchando su criterio de que sí inciden los factores externos en el crecimiento económico del país, claro que tienen que incidir, pero ¿en qué porcentaje inciden más los factores internos? Y en todo caso, conociéndonos cómo nos conoce, ¿dónde está el talón de Aquiles? ¿Qué es lo que debemos superar de esos factores internos para facilitar un crecimiento económico mayor? Yo diría, básicamente, cuando usted me hacía la pregunta, bueno, ¿cuántos países van a crecer más del 6%? Yo le decía, bueno, no son mandrake, no somos magos. Así me dice. Así es. Entonces, pero una de las cosas que sabemos los macroeconomistas, y diría yo, de las experiencias exitosas de crecimiento, yo pondría en 2 temas importantes. Primero, yo diría la columna vertebral que tiene 2 elementos fundamentales. El primero es la estabilidad macroeconómica, que básicamente esto se traduce para la gente de la calle, para el común de los mortales, se traduce en que hay un costo de financiamiento más barato, con un costo de financiamiento más barato, con condiciones de estabilidad macroeconómica, hace que haya oportunidad de invertir en nuevos proyectos. Esa inversión en nuevos proyectos genera mayor empleo, ese mayor empleo ayuda a reducir la pobreza. Entonces, el primer elemento de esta gran columna vertebral, como lo llamamos, es el tema de la estabilidad macroeconómica. Y el segundo tema, que le quiero abordar frontalmente, es el tema de la estructura institucional, y ahí hablamos sobre el tema de la corrupción. Entonces, hay varios elementos que implican que uno tiene que ver cómo la estructura de contratos, si es que hay certidumbre jurídica, si es que hay un clima de negocios que favorece a la inversión. El tema de seguridad es un tema muy importante. Con mucho beneplácito vemos que el clima de seguridad, el tema de seguridad en Honduras en los últimos 4 años ha mejorado sustancialmente. Entonces, si uno sobrepesa estos 2 elementos, yo diría que son igualmente importantes. La estabilidad macroeconómica para otros elementos que son importantes, la parte institucional, la infraestructura de cómo la gente puede desarrollarse en los mercados financieros, en los contratos laborales, y eso es fundamental también para decidir hacia dónde va a crecer el país. Ahora, se venía el país en el año 2013-2014 de un desequilibrio de financiamiento externo, con un déficit externo como casi del 10%, con un déficit fiscal casi del 8%. Entonces estaba una economía, como diríamos, en terapia intensiva. 4 años más tarde, hay un escenario en el cual las condiciones externas, el de financiamiento de la cuenta corriente ha sido mucho mejor. Las condiciones son para que el déficit en cuenta corriente no sea más del 4%. El déficit fiscal bajó de como cerca del 8 a menos del 1, unos 7 puntos de ajuste, al mismo tiempo que la economía continuó creciendo, más allá del 3,5% del 5%. Entonces, si uno dice, de aquí hacia dónde tenemos que ir, entonces tiene que ver, la estabilidad macroeconómica tiene que mantenerse, pero de aquí en adelante hay estos otros factores institucionales que tienen que ver con las condiciones laborales, con las condiciones de seguridad jurídica, con las condiciones de transparencia y gobernabilidad, con las condiciones de financiamiento para provisión de infraestructura física, que incluye la parte de energía eléctrica, que incluye la parte vial, para generar este ambiente y estas condiciones propicios para reducir el problema fundamental de Honduras, que la primera entrevista que yo tuve hace 3 años decía, el problema fundamental de Honduras es la pobreza. Entonces, si nos enfocamos a ver cuáles son las políticas que nos ayudan a reducir la pobreza de una manera que se involucre al sector privado en la generación de empleo, es yo creo que la clave.
Interesante, interesante. El FMI, y siempre en sus comunicados, ha valorado las políticas macroeconómicas en los últimos años y la estabilidad que hemos alcanzado en ella. Pero claro, el otro factor que dijo, ¿verdad? El inversionista requiere de certidumbre jurídica. El país necesita fortalecer la institucionalidad, lo que hemos hablado con el presidente del Banco Central, que es una de las grandes debilidades. Y yo no dejo de contar esto que me pasó con el expresidente de México, Felipe Calderón. Y por si alguna gente no lo ha escuchado, les voy a repetir. Hace como unos 2, 3 años vino a dictar una conferencia al país. Pero antes de que viniera, él estaba en Hong Kong, si mal no recuerdo, y le hice una entrevista. El presidente Calderón le digo, si volviera, si retornara a la presidencia de México, ¿qué es lo que usted haría? Porque siente que no hizo en su primer sexenio. Y yo pensé que me iba a decir, corregir esa política represiva contra el narco porque nos dejó un montón de muertos y un montón de violaciones a los derechos humanos. Pensé que se iba a ir por ahí. Y su respuesta fue, mire don Renato, dice, en ese escenario hipotético de retornar a la presidencia de México, ¿sabe lo primero que haría? Me dice, es fortalecer la institucionalidad, me dice. Claro, el común de los que escuchan dice fortalecer la institucionalidad. ¿Qué tiene que ver eso con crecimiento económico? ¿Qué tiene que ver eso con reducción de la pobreza? Ahí está el secreto. Ahí está, entre otros, el gran secreto para mejorar nuestra economía, para crecer, para reducir la inequidad, la desigualdad, para reducir los pobres, crear certidumbre con nuestras instituciones, que quien venga a invertir aquí se va a encontrar seguridad jurídica, se va a encontrar transparencia, se va a encontrar honradez, que es lo que nos ha faltado, ¿verdad? Tenemos que admitirlo. ¿Esa es su percepción, Roberto? Bueno, yo diría, no es que ha faltado, No existe. son parte de las condiciones iniciales. Mire, vamos a tratar de ponerlos en términos simples. Si uno quiere montar una planta de alto nivel tecnológico que implique un alto nivel de inversión, bueno, uno esperaría que esa planta, ese proyecto, genere rentabilidad no en el corto plazo, genere rentabilidad en el largo plazo. 5 o 10 años. Uno dice, bueno, ¿cómo hago para tener ese nivel de inversión de largo plazo? En un país o en varios países en los cuales no hay esta certidumbre. Entonces lo que tengo que generar es certidumbre para que las inversiones sean de largo plazo, para que vean esas plantas, esos proyectos, esa innovación que requieren varios años de madurez para que puedan ser rentables, de manera que si yo proveo esas condiciones, esos proyectos vengan, que implican mejores salarios, mejor tecnología, mayor productividad. ¿Cómo está Honduras? En términos de esos elementos, creciendo al 4% y ya con una estabilidad macroeconómica, como decimos en inglés, el sky is the limit, el cielo es infinito, entonces las oportunidades son gigantes. Pero se tiene que trabajar en estos aspectos institucionales de anticorrupción, que para nosotros es un tema fundamental y nosotros aplaudimos la iniciativa del presidente Hernández cuando nos visitó hace un mes. Él nos dijo, uno de los elementos claves que nosotros queremos que el Fondo Monetario nos apoye es avanzar en el tema de la anticorrupción, luchar contra la corrupción y mejorar la transparencia. Entonces, nosotros hemos visto en el Fondo Monetario que este es un tema fundamental, porque básicamente lo que esto le da es ayuda a mejorar la credibilidad de la política pública. Ayuda a saber que efectivamente el gasto de los impuestos que se están pagando van a hacer algún nivel de obra. Y sobre esto yo quiero expandirme un poquito en términos de la transparencia, porque a veces uno piensa que la transparencia solamente es del término del gasto público. La transparencia es un bien, yo diría, institucional a nivel general, porque implica el definir un esquema en el cual el empresario privado pueda pagar impuestos, pague impuestos. Entonces, una transparencia privada. También la parte de la transparencia pública, es decir, hay que hacer
que la calidad del gasto efectivamente se dirija hacia los objetivos que se buscan efectivamente, por decir, el tema que el presidente Cerrato mencionó sobre los programas focalizados de transferencias efectivas condicionadas que han ayudado a reducir la desnutrición infantil en Honduras. Esos son temas importantes, entonces algunos tienen que decir, bueno, ¿cómo se hace para efectivamente el gasto público se traduzca en una mejora en la calidad concreta de algunos indicadores y alguna calidad de vida en educación, en salud, en provisión de infraestructura? Entonces, esta parte de la transparencia no solamente involucra al sector público, se involucra a toda la sociedad. Muy bien, muy bien. Le voy a hacer dos preguntas para que me las responda en el siguiente segmento. Y ojalá que la clase política nacional, que Salvador Narrala, que Manuel Zelaya, que el presidente Hernández, que toda la clase política esté viendo y escuchando el programa, ¿verdad? Claro, si lo ven, lo escuchan. La inestabilidad política que hemos tenido en la última década, ¿cuánto ha influido? ¿Cuánto ha influido negativamente en el país? La inestabilidad política. Ya me lo va a responder. Y segundo, está usted hoy en Honduras en un escenario bien complejo. El sector transporte está pidiendo que se le rebaje 23 lempiras al galón de combustibles. Aquí, cada galón está grabado con 35 lempiras aproximadamente, ¿verdad, presidente? No, menos. Unos 30, otros 24. En promedio usted puede hablar de unos 25. Ok, pero los datos que ustedes nos han proporcionado es que si el gobierno aceptara esa rebaja de 23 lempiras... Es bien sencillo. Se recogen 13.000 millones, 20 lempiras es 2/3. Estaremos hablando de casi 8.500 millones de lempiras. Toda esa estabilidad macroeconómica que usted como Fondo Monetario reconoce ha tenido el país, ¿cómo se afectaría con un sacrificio como el que está mencionando el presidente del Banco Central? Y miren, y él no está para hablar exclusivamente de ese tema, es coincidencia que tengamos este problema justo cuando se desarrolla la conferencia regional para Centroamérica patrocinada por el FMI y por el gobierno hondureño a través del Banco Central, y tengo el privilegio de contar con él aquí, con el presidente del Banco Central. Es pura coincidencia. Así que no va a creer el sector transporte que la pregunta es sesgada y que yo quiero escuchar una respuesta solo para afectar las reivindicaciones de ello. No, la pregunta es estrictamente periodística. ¿Cómo se afectarán las finanzas y esos acuerdos que Honduras ha tenido con el Fondo Monetario Internacional si el gobierno sacrifica, me dijo, 8.600 millones de lempiras, rebajando ese porcentaje al galón de combustible? Y lo otro para la clase política, ¿cómo le ha afectado a Honduras las finanzas, el crecimiento económico, tanta inestabilidad política en la última década? Un golpe de Estado, luego los problemas derivados de las elecciones del 27 de noviembre. Es bueno que lo escuchen, porque si es Manuel Zelaya el próximo presidente, si es Salvador Narrala o cualquier otro hondureño, probablemente con él y su misión es la que van a seguir negociando los grandes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La pausa y retornamos.